En estos días hemos visto la historia de un piloto que prometía muchísimo en sus inicios, agresivo, inteligente, pero sobre todo muy veloz, hasta que tuvo un lamentable accidente que lo dejó fuera de las pistas y de su sueño de triunfar en Fórmula 1. Afortunadamente, años más tarde, tuvo su momento de redención. Hoy hablaré de Robert Kubica. ¿Acaso no vieron la miniatura? Robert Kubica nació en Cracovia el 7 de diciembre de 1984 en el seno de una familia de clase trabajadora. Sus padres son Anna y Arthur. Este último lo introdujo en el mundo automotor, ya que poseía un taller mecánico y fue quien, a los 4 años, le regaló su primer karting a Robert, que el pequeño pasaba horas jugando con él. Creció en el barrio de Przegorsky hasta que, tras vencer en cuanta competencia se presentaba en su Polonia natal, se mudó a Italia a los 13 años, donde supo competir en el Campeonato Italiano Junior gracias a un préstamo que sacó Arthur. A inicios de los 2000 comenzó a participar en distintos campeonatos de fórmulas promocionales. En 2003, debió postergar su debut en la Fórmula 3 Euroseries por un accidente automovilístico en su país natal, donde iba de pasajero, cuya consecuencia fue una fractura en 5 huesos de su mano y, tras una reimplantación incorrecta en esta, no pudo mover la mano hasta recibir rehabilitación en Italia. En 2005 tuvo su primer acercamiento a la Fórmula 1 al ser anunciado como tercer piloto de Minardi, pero al no conseguir la superlicencia necesaria para correr, quedó únicamente como parte del plantel sin poder subirse al auto. Ese año ganaría la World Series para Renault. Fue anunciado como el tercer piloto de BMW Sauber para la temporada 2006. Esto le daría la posibilidad de manejar el auto oficial en los entrenamientos de los días viernes cuando el equipo lo dispusiese. Un accidente del canadiense Jacques Villeneuve en Hockenheim lo hizo baja para la siguiente carrera en Hungría, donde se confirmó que Kubica sería su reemplazo, debutando así en la máxima categoría. El polaco clasificó noveno y terminó séptimo en una carrera con vaivenes, pero fue descalificado por no dar el peso mínimo. Que días más tarde el equipo afirmó que se debió a que el extintor de incendios de su auto estaba dañado y se vació durante la carrera, quedando a solo 2 kilos del peso reglamentario. Al día siguiente de la carrera de Hungría, se anunció que BMW Sauber y Jacques Villeneuve terminaban su contrato de mutuo acuerdo, confirmando a Robert como piloto titular para el resto de ese año. En el Gran Premio de Italia obtuvo el podio, quedando detrás de Michael Schumacher y Kimi Räikkönen. También fue la primera vez que lideró una carrera, y batallando por el último escalón del podio con Fernando Alonso y Felipe Massa. En su media temporada debut había dejado una gran imagen de piloto rápido y con mucho futuro por delante, sin quedar muy lejos de su compañero Nick Heidfeld, bastante bien para un piloto que le tocó debutar a mitad de temporada reemplazando a un campeón mundial y teniendo al alemán que era un piloto bastante más experimentado que él. 2007 fue una temporada de consolidación y aprendizaje, tras el mal comienzo en Australia donde le falló la caja de cambios y Malasia donde tuvo problemas con un alerón que no cambiaron, llegaron resultados en puntos en Bahrein, España y Mónaco. Pero si hablamos de Kubica, tenemos que tocar este tema, el Gran Premio de Canadá. Aunque fue el número 500 de Williams o la primera pole y victoria de Lewis Hamilton, todos lo recordamos por el aparatoso accidente de Robert Kubica. Es que, gente, recuerdo verlo frente a la pantalla de televisión y pensar que le había sucedido lo peor a este muchacho. Tras clasificar octavo el sábado, en esa posición se quedó hasta la vuelta 22 cuando Adrián Sutil provoca el safety car al rozar contra el muro. En ese entonces, el reglamento especificaba que hasta que los autos no estuvieran en fila no se podía ingresar a boxes a repostar combustible. Así fue que Kubica recién pudo ingresar en la vuelta 24 para repostar y cambiar sus neumáticos. Esto lo retrasó hasta la posición 15. En la relanzada, peleando posición con Jarno Trulli, a quien intentó pasar por afuera de la curva 9, se va de largo tras un toque con el italiano, que le dejó el alerón delantero de su auto por debajo de su coche y dio de lleno contra un muro para luego cruzar la pista con su BMW Sauber destrozado y quedar allí tendido, sin moverse, donde todos los testigos pensamos lo peor. Simplemente miren las caras de los integrantes de su equipo. Es increíble que a pesar de ser uno de los accidentes más grandes que vi en años de televidente de esta categoría, donde Kubica recibió un impacto cercano a 75 fuerzas G, el resultado fue solo un esguince de tobillo. Una comisión de la FIA le prohibió competir en el Gran Premio de Estados Unidos, siendo reemplazado por Sebastian Vettel, pero lo dejó participar del Mundial a partir de Francia, y el polaco volvió en gran forma, siendo bastante consistente sumando 27 puntos de Francia a Brasil, donde terminó el campeonato. Para hacerse una idea, su compañero Nick Heidfeld sumó apenas 2 unidades más en ese mismo lapso.
En 2007, Sauber obtuvo la mejor posición de su historia en el Mundial de Constructores, segundo gracias a la penalización que le dieron a McLaren. Confirmaron la misma formación de pilotos para 2008, el alemán Nick Heidfeld y Robert Kubica. La primera mitad de 2008 para el polaco fue maravillosa, de las mejores que he visto de un piloto que no tuviera un auto ganador. Definitivamente lejos de los dos gigantes que eran Ferrari y McLaren, Kubica se dedicó a sumar puntos por donde podía. Tras un abandono en Australia donde Nakajima lo toca de atrás con su Williams, consiguió una seguidilla de resultados casi impensados. Segundo en Malasia, tercero en Bahrein, donde consiguió su única pole en la categoría, cuarto en España y Turquía. De nuevo, segundo esta vez en el siempre difícil Principado de Mónaco, a solo 3 segundos del vencedor Lewis Hamilton. Tras esta carrera, venía Canadá. Todas las miradas estaban puestas en el hombre que se había burlado de la muerte un año atrás. Kubica logró una gran ubicación el sábado, segundo, aunque a 600 milésimas del poleman Lewis Hamilton. El domingo la carrera vendría sin grandes cambios, con el inglés primero y Kubica segundo, que venía presionado por Raikkonen, cuando en la vuelta 14, otra vez sutil, provocaba un safety car en Canadá, esta vez por dejar su Force India estacionado, pero con un principio de incendio. En boxes se dio una de las colisiones más extrañas de la Fórmula 1. Habilitado el ingreso a boxes, se detuvieron los líderes, pero al salir, el semáforo de pits estaba en rojo. Kubica y Raikkonen se detuvieron, pero Hamilton chocó al finlandés, por lo que sus dos principales rivales quedaron fuera en una misma acción. Y un año después de pasar a saludar a San Pedro, Robert Kubica lograba escalar a los más altos del podio por primera, y luego sabríamos que única vez en su campaña. Con esa victoria, además, se posicionó como puntero del campeonato con 42 unidades contra los 38 de Massa y Hamilton y los 35 de Raikkonen. Lamentablemente, ese fue el techo del BMW Sauber. Inexplicablemente decidieron enfocarse en el coche de 2009. De ser contendientes a constructores en ese mismo año, pasaron a conformarse con un tercer lugar. Pero Robert luchó. Podría decirse que él también fue perjudicado por la estrategia Briatore de beneficiar a Fernando Alonso en Singapur, pero hasta el Gran Premio de Japón, donde lograría un segundo lugar, mantuvo chances de campeonar. Estas se desvanecieron tras un sexto lugar en China, terminando cuarto en el campeonato de pilotos de ese 2008. ¿Y recuerdan que dije que BMW Sauber tiró por la borda la temporada 2008 para enfocarse en la 2009? Esto era porque ese año se daba un gran cambio reglamentario. Para esa temporada se introdujeron nuevamente los neumáticos slicks, el sistema KERS, la prohibición de test durante la temporada, la limitación de motores durante esta, y se modificó la aerodinámica de los autos para facilitar los sobrepasos. Con el equipo BMW Sauber trabajando durante gran parte del año anterior, para esta temporada, y con el nivel mostrado por Robert Kubica se esperaba que peleara por el campeonato aquel año. Pero la realidad fue decepcionante. El auto nunca funcionó y sus rivales fueron aplastantes, en especial el equipo rookie salido de la nada, Brown GP, que comenzó con 6 victorias en 7 carreras cortesía de Jenson Button, mientras que BMW Sauber apenas logró 2 podios con sendos segundos lugares de Heidfeld en Malasia y Kubica en Brasil. Pasaron de ser el tercer equipo al sexto en un año. Kubica, que tras la séptima carrera de 2008 era el puntero del campeonato, para la séptima de 2009 apenas había sumado 2 unidades producto de una posición 7 en Turquía. Si bien su año mejoró sobre el final, su 14º lugar del campeonato, otra vez detrás de Heidfeld, planteó muchas preguntas sobre el futuro del polaco. Aunque no todo fue su culpa, ya que el BMW tuvo muchas fallas y a mitad de año anunció su salida de la categoría. También es verdad que Robert se vio involucrado en varios choques, incluyendo uno con su compañero de equipo. Renault se llevó al talentoso polaco en 2010, un equipo en reconstrucción tras el escándalo del Crashgate que había estallado durante 2009. La alineación sería con el ruso Vitaly Petrov, recordado al día de hoy por los fans españoles, y con nuevos colores debido al abandono de casi todos sus sponsors importantes tras la revelación de Nelsinho Piquet. También hay que recordar que Fernando Alonso se marchó a Ferrari y a Flavio Briatore lo vetaron de por vida en la Fórmula 1, hasta que unos años después lo perdonaron y la misma empresa lo volvió a contratar en su antiguo puesto en cosas de la Fórmula 1, supongo. Pero con todo este contexto era difícil prever una gran temporada para Kubica. Indudablemente se trataría de un año de transición, pero el polaco lideraría el equipo de forma consistente. Sin resultados grandilocuentes, más allá de podios en Malasia, Mónaco y Bélgica, siendo que Renault peleaba con Mercedes,
Robert quedó en el campeonato por detrás de Nico Rosberg, pero delante de Michael Schumacher, los pilotos del equipo alemán, haciéndole una diferencia de más de 100 puntos a su compañero Petrov, en la que sería la primera temporada que otorgaba 25 unidades al ganador. El equipo prometía una levantada para la temporada siguiente. El 31 de enero de 2011 presentaron el Renault R31 y posteriormente realizaron una prueba en el circuito Ricardo Tormo en Valencia, con vistas a la nueva temporada. Basta. No, Robert. Fermati. El 6 de febrero tomó parte del Rally Ronde de Andorra, cuando su Skoda Fabia del equipo DP Autosport impactó contra una barrera de seguridad que atravesó al vehículo y dejó atrapado al conductor por más de una hora antes de que los equipos de seguridad pudieran sacarlo. Kubica, por su parte, sufrió múltiples lesiones en su brazo y pierna derechas, así como daños en los huesos de su mano. Tras una operación de 7 horas, los médicos pudieron detener la hemorragia de sus heridas y luego colocar los huesos del brazo y pierna dañados. Pero el estado de su mano no fue claro durante un tiempo. Su recuperación llevó buena parte del 2011, mientras en Renault fue reemplazado por su viejo compañero Nick Heidfeld. Para colmo, en enero de 2012 volvió al hospital tras quebrarse la pierna luego de una caída en el hielo cerca de su casa en Italia. Indudablemente el accidente en rally interrumpió lo que podía ser una brillante carrera en Fórmula 1, más cuando el mismo Kubica admitió que había un precontrato para Ferrari y ser piloto de la escudería en 2012, lo que sin dudas abre un inmenso what if de qué hubiese pasado si no ocurría ese accidente en tierras italianas. ¿Hubiese hecho dupla con Fernando Alonso? ¿O apostaban al potencial del polaco para ser campeón? ¿Ya no confiaban en Felipe Massa? ¿Querían quitarse encima al español? Aunque esto último no tendría sentido, ya que el precontrato existía desde comienzos de 2011 y el asturiano venía de ser subcampeón en 2010. Pero todos sabemos que no sería la primera ni última vez que en Ferrari hicieran algo sin sentido. Lamentablemente nunca lo sabremos. La recuperación de Kubica fue más larga de lo esperado y jamás volvió a ser el mismo. Continuó en el rally, pero siempre con los deseos de volver a la Fórmula 1, haciendo simulaciones con Mercedes-Benz en 2013. En 2014 comenzó a disputar carreras de la categoría principal de la World Rally Championship. En 2017, a mitad de año, en unos test privados organizados por Renault, dio 115 vueltas con el Lotus E20 de la temporada 2012. Fue el primer contacto para volver. Tras dar vueltas en el mismo Lotus en varios ensayos y subirse al simulador de Red Bull, en septiembre fue a Grove para ensayar en el simulador de Williams. Tuvo sus pruebas con el auto real de 2014, es decir, el FW36 en octubre. En 2018 fue confirmado como piloto reserva del equipo fundado por Sir Frank. El 11 de mayo volvió a una tanda oficial de Fórmula 1, al participar de las pruebas libres 1 del Gran Premio de España, donde completó 24 vueltas y su mejor registro superó en un segundo al del piloto titular Lance Stroll. La dirección de Williams destacó en repetidas ocasiones la capacidad de Kubica para sentir el coche y sus excelentes habilidades de ingeniería. En 2019 se dio su tan ansiado regreso a la Fórmula 1 en el equipo Williams, con George Russell de compañero, y todos sabemos que esta vez no iba por la gloria, por victorias, ni por intentar mostrarse para ir a un equipo más grande. Esta vez iba por el amor al automovilismo y probarse a sí mismo. Y podría decirse que cumplió con creces, sin nada que perder porque el auto era pésimo y su compañero era señalado como la futura gran estrella de Mercedes. Si bien el inglés terminaba asiduamente delante suyo, el trabajo del polaco era el de tener feedback con los ingenieros, y en un instante donde la vida por fin le dio una buena a Robert, sumó un punto en Alemania, quedando por delante de Russell en el campeonato. Quizás este era el cierre perfecto para el fin de la carrera de Kubica, pero siguió como reserva de Alfa Romeo entre 2020 y 2022. En 2021 participó de los grandes premios de Países Bajos e Italia, reemplazando a Kimi Räikkönen, que se había enfermado, en lo que sería finalmente su despedida de la categoría, aunque no del automovilismo. En 2020 también compitió en el DTM de la mano del Orlen Team, en 2021 de la European Le Mans Series, participando desde entonces en las míticas 24 horas de Le Mans, hasta 2023 en la categoría LMP2 y a partir de 2024 ascendió a la categoría Hypercar con la Ferrari 499P. El golpe lo dio en junio de este 2025, cuando se convirtió en el 19º piloto en lograr al menos
una victoria de Fórmula 1 y una la categoría máxima de las 24 horas de Le Mans. Por fin, tras tantos años de duros golpes de la vida, Robert Kubica volvió a probar las mieles de la victoria, de la redención y demostrarnos que nunca uno debe darse por vencido. Un hombre cuyos sueños se vieron truncados por cosas del destino pudo escalar, tras años de esfuerzo máximo y caídas dolorosas, a lo más alto del podio. Bien merecido ese baño de champán y ojalá nos brinde mucho más en el futuro. Y esa fue la historia hasta ahora de Robert Kubica. Si les gustó el video, dejen su like, comentarios y es fundamental que se suscriban al canal ya que a los creadores nos ayuda mucho esto último. Soy George Muske y los espero en el próximo video.